Entre esta barbaridad هاي العجلة الثانية هذا البشر que tiene efectos devastadores y esta payasada hay algo en común. Sí, Trump, un tipo que declara guerras por Twitter y que está incendiando continentes. La pregunta es ¿por qué? Pues muy evidente, porque vienen elecciones y además porque tiene un impeachment pendiente aprobado ya por la Cámara. Tenemos que preguntarnos qué demonios está pasando en Venezuela, porque todos los medios siguen insistiendo en la maldad intrínseca de Maduro. Y no podemos negarlo, esta imagen de un tipo saltando la verja, un diputado, es terrible o es patética. Es una cuestión también de geopolítica. La victoria de Alberto Fernández en Argentina, las dificultades de Bolsonaro en Brasil, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México hacen que Trump esté otra vez nervioso con América Latina. En Venezuela hay una Asamblea Nacional, como en todos los países, en aquel caso con 167 parlamentarios que fueron elegidos el 15 de diciembre de 2015 para 5 años. Es el poder legislativo, según establece la Constitución de 1999. Esa Asamblea Nacional renueva, según la Constitución y las leyes, su junta directiva. Cada año elige a la presidencia del Parlamento, elige a las vicepresidencias y a las secretarías, en su primera sesión. El quórum de la Asamblea venezolana es de la mitad más 1. Cuando están reunidos, la sesión puede empezar. Pero resulta que en la sesión del 5 de enero pasado había 151 de los 167 parlamentarios. Y cuidado, el quórum se rellenaba con 84. La pregunta es ¿por qué era esta vez tan importante la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Porque Guaidó se había autoproclamado presidente porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Era la manera que buscaron los que eran teledirigidos por Trump para aparentar legalidad y no reconocer al presidente que había ganado las elecciones, que es Nicolás Maduro. Aquello fue un intento de Trump de tumbar al presidente legal, que era Nicolás Maduro. Era un dron con apariencia legal. De hecho, 54 países de los 194 de Naciones Unidas reconocieron al que se autoproclamó presidente, a Guaidó. ¿Y por qué? Porque era el presidente de la Asamblea Nacional y al no reconocer a Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional era el presidente de Venezuela. Pero resulta que esa mañana Guaidó, que tenía que abrir la sesión, que no llegaba, y que no llegaba, y que no llegaba. Esperaron 2 horas para que se abriera la sesión. Pero no llegaba. Y la pregunta es, ¿cómo es que estaban allí la mayoría de los parlamentarios de la oposición, los que habían nombrado en su día a Guaidó, los que son contrarios a Maduro? Pero Guaidó no estaba. ¿Cómo es que habían dejado pasar a todos los diputados de la oposición, salvo qué casualidad, a Guaidó? ¡Qué raro! A no ser que ahí empezaran las trampas. Porque lo realmente acontecido ese día es que Guaidó no quiso entrar, porque sabía que no le daban los votos para renovar su cargo de presidente. Y porque sabía que perdiendo la condición de presidente de la Asamblea Nacional, perdía la condición de presidente de Venezuela en la lectura que había hecho la oposición bajo la dirección de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que necesitaba una artimaña para intentar solventar ese problema. Así que el diputado Guaidó intentó pasar con 2 parlamentarios que habían sido inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos, como si en Cataluña se inhabilitan a 2 diputados y alguien dice que no entra si no entran también los condenados. ¡Ja! En Venezuela, estos diputados no habían participado nunca en las sesiones del Parlamento. Pasa a un lado y el otro. Vamos a consultar primero. Si quieren, vamos a pasar a otro. No pasa nada de primero. Claro, con esa artimaña, entonces Guaidó decía que no entraba. Claro, adentro, ¿qué ocurría? Que como no estaba el presidente saliente, le habían esperado 2 horas los parlamentarios presentes, donde había una mayoría de los opositores a Maduro, donde había una mayoría de los mismos que habían nombrado un año antes a Guaidó. Resulta que aplicaron el reglamento interno de la Asamblea Nacional e instalaron la sesión. Y en esa sesión, un grupo de parlamentarios de la oposición, no chavistas, de la oposición, presentaron una lista para la nueva directiva, encabezada por el diputado del partido Primero Justicia, no del Partido Socialista Unificado de Venezuela, de Primero Justicia, que se llama Luis Parra. ¿Por qué le salió a Guaidó una oposición dentro de sus propias filas? Es muy interesante escuchar lo que ha dicho una de las periodistas opositoras más reconocidas de Maduro, y se lo ha dicho a uno de los periodistas
que más han contendido contra Maduro. Dime una cosa, toda la plancha, la junta directiva de Parra, todos son de partidos opositores. Y de eso es importante hablar, Jaime. De Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular. De eso es muy importante hablar. Hay primero entre los diputados un gran resentimiento porque y por cierto, Elliot Abrams hoy dio unas declaraciones diciendo que se le ha dado dinero a la Asamblea para su funcionamiento. Estados Unidos lo ha dado. Lo escuché. ¿Dónde está ese dinero? Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque, mira, a Jaime le estás dando $500 semanales porque yo estoy recibiendo 100. Y ese pleito estuvo durante los últimos meses, pero en el tapete. En esa sesión del 5 de enero no se presentó ninguna otra candidatura. Se votó a la lista de Luis Parra, que sacó 81 votos a favor. Así que había quórum y sacó los votos que exigía la Constitución y el reglamento de Venezuela. Así que, según las leyes venezolanas, Luis Parra, del partido Primero Justicia, fue electo presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021, junto con los demás diputados de su lista. Y Guaidó perdía sus últimos reductos legales para justificar que era el presidente legítimo de Venezuela. ¡Pobre Trump! Otra vez se les torcían las cosas, con todo el dinero que se había gastado, con todo lo que habían presionado a los países que le reconocieron. Así que, ¿qué podía hacer Guaidó? Pues le dijeron sus asesores, monta un show que incluía no solamente el intento de forzar el cordón de seguridad del Parlamento, que alguien intente saltarse la verja, no sé, del Parlamento en Estados Unidos, no sé, o en España. No, es que ese supuesto intento de ingresar al Parlamento saltando la verja solamente tenía como único fin obtener una imagen polémica para que con ayuda del gobierno de Donald Trump y de los medios de comunicación pudieran contarle al mundo que los malvados chavistas le habían impedido el ingreso. Bla, 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 bla. Para terminar el bochorno, Guaidó se hizo reelegir en la sede de un periódico. No sé, como si aquí de repente Abascal se hiciera elegir presidente, no sé, en La Razón o en el ABC. Vamos, cosa seria. ¿Y con qué diputados? Como la cosa tenía que acabar con un buen final bufo, Guaidó se llevó a ese parlamento improvisado a los suplentes de los parlamentarios principales. ¡Ay, Guaidó! Que Guaidó también tiene un presupuesto, una caja chica, Claro. y también reparte plata. Bueno, hoy lo dijo Bueno, Elliot Abrams. La ayuda americana anual fue a la causa de Guaidó de 90 o 100 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Yo tengo derecho porque además ese dinero viene de mis impuestos que yo pago aquí Sí. y de los tuyos. Sí. Entonces yo necesito saber ¿A a dónde dónde va? está el dinero. En fin, que una vez más tenemos que concluir que en Venezuela no queda más remedio que sentarse a hablar. Y ganaría mucho ese país si el demente de Trump no se metiera de por medio y si dejara de buscar y colocar a títeres como Guaidó para meter ruido en el país. ¿Por qué no dejáis que Venezuela solvente sus problemas ellos mismos? ¿O queremos una América Latina incendiada, como está a punto de pasar en Oriente Medio? Venezuela lo que necesita es diálogo y sensatez, porque allá donde se meten los Estados Unidos se llena todo de ruido. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.